También estamos grabando. La palabra es tuya, Manuel Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Estamos en una sesión más del Seminario de Usos de la Imagen y Audio en la Investigación, un seminario que se realiza con el apoyo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, a quien les agradecemos todas las facilidades para la realización. El día de hoy tenemos un invitado especial, un especialista en el tema de la antropología social y visual en México, el doctor Antonio Sirión. Quien nos va a hacer una presentación de un trabajo que está realizando recientemente, como te estaba contando ahorita, antes de iniciar la sesión, el cual se llama 40 años de cine hecho por mujeres indígenas en México. El doctor Antonio Sirión es profesor e investigador en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Iztapalapa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM, maestro en Antropología Visual por la Universidad de Manchester y etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es autor y coordinador de varios libros y artículos especializados en el tema de antropología visual, cine etnográfico, archivos fílmicos, culturas urbanas y juveniles, antropología de los sentidos y las emociones. Como fotógrafo y documentalista, cuenta con dos libros de foto publicados y entre sus filmes etnográficos colaborativos destacan Voces de la Guerrero del año 2004, que obtuvo el premio José Rovirosa de la UNAM, y Fuera de Foco de 2013, declarado mejor documental en en el Festival de Cine Etnográfico de Recife, Brasil. Desde 2005 ha forjado una sólida trayectoria como gestor cultural y programador de cine documental en museos, muestras, cineclubes y festivales internacionales como Doc MX y Ambulante. Recientemente dirigió por 2 años la Casa de la Primera Imprenta en América, Centro Cultural de la UAM, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Así que le dejamos la palabra al doctor Antonio Sirión y muchísimas gracias por su tiempo y por el deseo de participar en el seminario. Así que adelante. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Jorge, a todos los que coordinan este seminario, que me parece un espacio muy importante, muy necesario en nuestro país para reflexionar sobre la imagen, el sonido y la investigación social. Em, y bueno, pues he revisado algunas de las sesiones anteriores, la de Pedro, la de Ginger, y me han parecido estupendas, así que pues esperamos estar a la altura. El trabajo que voy a presentar deriva de un capítulo de un libro que acabo de terminar y que todavía de hecho está en proceso de edición, para un libro que coordinan un par de colegas del Instituto de Investigaciones Sociales, que se llama o se va a llamar Explicar y Narrar en las Ciencias Sociales. Y lo que trato de hacer en este texto es establecer que el cine que vamos a analizar, el cine de las mujeres de los pueblos originarios en México, puede entenderse o puede emplearse como autoetnografías, como autorrepresentaciones fílmicas que nos brindan un montón de información valiosísima sobre diversas culturas relatadas en primera persona por sus propios pues realizadores y realizadoras. Como les decía, es un trabajo que está todavía en proceso, de manera que cualquier retroalimentación, cualquier sugerencia que me puedan hacer llegar será muy bienvenida y todavía estaré en posibilidades de incorporarla a esa reflexión. Entonces, bueno, pues como les decía, el título de esta presentación es 40 años de cine hecho por mujeres indígenas en México. Ya me presentaron, entonces pues vamos a entrar en materia. Bueno, vamos a estudiar estos 40 años, abarcan un arco temporal que va desde 1985 hasta 2025, hasta el presente, y más o menos comienza con el primer taller de cine indígena en Super 8 milímetros en San Mateo del Mar, Oaxaca, donde se trabajó con una cooperativa de mujeres tejedoras.
como parte de un proyecto del Archivo Etnográfico Audiovisual del INI. Ahora voy a puntualizar todo esto un poco más. Y desemboca en la producción contemporánea de cine documental en las comunidades tzotziles en los Altos de Chiapas. Es un cine pues muy personal, muy político, ya lo veremos con más calma, pero bueno, entonces vamos a ver estos dos momentos, digamos las semillas y después los frutos de un proceso histórico muy importante de transferencia y apropiación del cine y de los medios audiovisuales por parte de las comunidades y pueblos originarios de nuestro país. Em, ¿Qué más, qué sucedió, qué ha sucedido en estos 40 años que son, digamos, las últimas dos décadas del siglo XX y las primeras dos del siglo XXI, a grandes rasgos? Pues es un periodo de muchísimas transformaciones, de cambios profundos en las relaciones políticas que se establecen, por un lado, entre el Estado mexicano, los pueblos originarios y la sociedad civil. Ha habido un reacomodo, se han trastocado los roles, las posiciones de una manera muy interesante. Y bueno, también es un momento en donde en nuestro país pues hubo muchísimos cambios institucionales, cambios, alternancias en el gobierno. Por primera vez después de 70 años, el PRI en el año 2000 ya no ganó las elecciones. Y la institución que el PRI había fundado para la atención de la cuestión indígena, que era el INI, se transformó con el cambio de gobierno a la CDI, la Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el PAN, cuando gobernó Vicente Fox en 2003 más o menos se dio esta transición, y después con Morena en 2018 la CDI se convirtió nuevamente en el INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y de la misma manera, la oficina encargada de la producción audiovisual en relación con los pueblos indígenas, que en la época del INI se llamaba el Archivo Etnográfico Audiovisual, después el programa de transferencia de medios audiovisuales, y ahora, bueno, pues no es exactamente lo mismo, no están dentro del INI, pero hay otras instancias o otros programas de gobierno, como el Estímulo para la Creación Audiovisual de México y Centroamérica, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, el ECAMC del IMCINE, son, digamos, como herederos de esta vocación de creación audiovisual sobre y desde los pueblos originarios. Entonces, bueno, ha habido muchos desplazamientos, muchas transiciones en estos 40 años y entre ellas, pues, cambios muy significativos en la cultura audiovisual, ¿no? Hay evidentemente grandes revoluciones tecnológicas en los medios de comunicación, del formato de cine analógico, de la película, el celuloide, se convirtió poco a poco, bueno, después de pasar por varios formatos en los que se iba empequeñeciendo la cinta, llegamos al advenimiento del video, que primero fue en soporte analógico, después con la convergencia digital y la revolución del Internet, pues ahora pues todos tenemos prácticamente una cámara y un micrófono y la posibilidad de crear materiales audiovisuales con nuestro propio celular. Este cambio, digamos, se relata fácil y rápido, pero tiene implicaciones epistemológicas importantísimas, éticas, políticas, todo tipo de consecuencias que vamos a tratar de desmenuzar. Y bueno, también vimos un tránsito que es donde vamos a poner la mira en esta presentación de un cine etnográfico institucional que producía el propio gobierno sobre el mundo indígena, sobre las culturas indígenas, a un video que ya podríamos decir independiente, un video ya producido por las propias comunidades indígenas y los pueblos originarios y afromexicanos, ¿no? Es un video que también es comunitario, en donde también se trastoca un poco la lógica del autor, del artista, y donde ahora pues el sujeto es un sujeto colectivo y bueno, se trabaja desde esos principios. Y bueno, también lo que voy a tratar de remarcar es una transición muy importante entre lo que se llama, en su momento se llamó la transferencia de medios audiovisuales a una verdadera apropiación del cine. Son términos bastante equivalentes, a veces hasta se usan de manera indistinta, sin embargo, creo que en los matices hay un montón de significado y de sentidos que me gustaría subrayar porque pues por ahí pasa buena parte de la argumentación, ¿no? Este tránsito de la transferencia a la apropiación.
Y bueno, también analizando la producción contemporánea del cine hecho por mujeres tzotziles en particular, pero más ampliamente de los pueblos originarios, también me parece reconocer, y eso lo dejo planteado como una hipótesis, un tránsito, un desplazamiento de lo comunitario a lo íntimo y también un movimiento de ida y vuelta entre lo personal y lo político, ¿no? Que todo lo personal es político, nos ha enseñado la tercera ola del feminismo y creo que eso se puede ver perfectamente ejemplificado en muchos de los materiales que vamos a comentar el día de hoy. Entonces, bueno, primero que nada me gustaría problematizar y poner sobre la mesa un debate crucial que es en torno a la propia categoría del cine indígena, ¿no? Que está llena de contradicciones, de paradojas y de dilemas, ¿no? Por eso titulo esta reflexión como Paradojas de un cine llamado indígena. Llamado indígena porque, digamos, tiene cierta utilidad, tiene un fin, una finalidad práctica de señalar un cambio en el lugar de enunciación, ¿no? Donde antes se hacían películas por parte de antropólogos o cineastas que eran casi siempre hombres blancos de las ciudades sobre los pueblos y las comunidades indígenas. Y poco a poco ha habido, pues eso, un cambio en el lugar de enunciación, donde ahora las propias comunidades indígenas toman la voz, toman la mirada y hablan de sus propias realidades, hablan de los encuentros y desencuentros interculturales entre ellos, entre diferentes comunidades, pero también con la cultura, llamémosle occidental, urbana, moderna, ¿no? Entonces, es una categoría, les decía, problemática, porque si bien responde a una especie de acción afirmativa, a una estrategia compensatoria, ¿no? Después de mucho tiempo que era digamos, casi imposible que un indígena hiciera una autorrepresentación de su cultura, de repente esto empieza a ser posible y se necesitan espacios, se necesitan capacitaciones, se necesitan pantallas, y entonces digamos que la categoría cine indígena de alguna forma trata de incentivar o de promover esta producción audiovisual desde las comunidades indígenas. No obstante, el hecho de llamarle también indígena, ¿no? El propio término indígena ya también da pie a muchas ambigüedades, es una categoría bastante vaga, generalizante, ¿no? O sea, quién es indígena, quién no es indígena, no es una categoría tampoco que sea como de absolutos, de este sí y este no es, sino que también pues hay grados, ¿no? Hay diferentes criterios con los que se puede definir a una persona como indígena o perteneciente a un pueblo originario y a otras no tanto, pero digamos cuando combinamos la categoría indígena aplicada al cine, pues todavía se vuelve más generalizante, ¿no? Porque no es lo mismo una película que ha hecho un indígena en Australia a una película que hace un indígena en México, en Guatemala o en Estados Unidos, ¿no? Un nativo americano. A veces puede haber más similitudes entre el cine indígena y el cine no indígena que entre un cine indígena y otro cine indígena, ¿no? Por eso es que también, lo vamos a ver un poco más adelante, muchos cineastas o comunicadores de los pueblos originarios argumentan que más bien habría que hablar mucho más precisamente y hablar de cine huichol, de cine icots, de cine tzotzil, ¿no? Más precisamente de dónde, de qué grupo étnico proviene el material audiovisual y no, digamos, utilizar esta categoría tan ambigua, ambivalente y problemática como la de cine indígena, que al mismo tiempo tampoco nos ayuda mucho a comprender o a dimensionar la gran riqueza, la diversidad de formas, géneros y estilos que puede cobrar y que ha cobrado la producción de cine indígena, ¿no? Entonces yo creo que más que casarnos con una etiqueta, más que criticarla, oponernos o abrazarla acríticamente, yo creo que es importante tratar de encontrar algunos rasgos característicos, algunos signos identitarios de este cine que me parece que podemos identificar con un cine de carácter más comunitario, que también es colaborativo, que se comparte colectivamente y en donde participan activamente los sujetos que están detrás y delante de la cámara. Y es un cine que tiene una vocación claramente intercultural, ¿no? Donde se establecen puentes de entendimiento, de
mutua comprensión, de intercambio y de aprendizaje mutuo y recíproco, ¿no? Entonces creo que, digamos, mi filosofía, mi hipótesis siempre es que más que tratar de definir el cine indígena o cualquier otra corriente cinematográfica, creo que más que acotarla, hay que abrirla, hay que ponerla sobre la mesa, abrirla, discutirla y sobre todo estas películas hay que proyectarlas, hay que discutirlas y promoverlas pues en toda su riqueza y en toda su complejidad, ¿no? Entonces, bueno, por eso me propuse poner este debate sobre la mesa para que no parezca que estoy, digamos, comprometido con la categoría. Tampoco es que la rechace abiertamente, reconozco su utilidad, pero creo que es un punto de partida para empezar el debate y no tanto un punto de llegada. Bueno, vamos ahora a ver la primera experiencia, que es una experiencia parteaguas, un hito en la historia del cine documental y del cine en general en nuestro país, que es el primer taller de cine indígena que tuvo lugar en San Mateo del Mar, en Oaxaca, una comunidad ICOTS. ICOTS es el nombre que ahora se les da a quienes por mucho tiempo fueron denominados Huaves, pero el término guave se lo pusieron sus vecinos y tiene una clara connotación despectiva, peyorativa. Entonces, ICOTS es mucho más correcto políticamente y es como ellos y ellas mismas se autodenominan. Entonces, por eso en este ensayo, en esta presentación, utilizaremos el término ICOTS antes que guaves, ¿no? Pero es un poco para que entiendan de quiénes estamos hablando que habitan en una región del istmo de Tehuantepec. Bueno, para entender un poco cómo surgió este proyecto, sus orígenes, los antecedentes, es importante remontarnos a la época del Archivo Etnográfico Audiovisual del Instituto Nacional Indigenista, que fue una oficina, un centro de producción audiovisual que echó a andar el Instituto Nacional Indigenista alrededor de 1976-77 y que se mantuvo activa hasta 1995, por lo menos, cuando se convirtió en el programa de transferencia de medios. Pero en esta época, después de 5 décadas intensivas de indigenismo, que pretendían las acciones indigenistas integrar a la población indígena al progreso y al desarrollo de la nación, para lo cual era importante que aprendieran español, que asistieran a las escuelas públicas, que tuvieran servicios de salud pública, y de alguna forma esto propiciara una homogeneización cultural. Después de 5 décadas trabajando en este sentido, pensando que la única salida a la problemática indígena, como se le llamaba en ese momento, era integrar y homogeneizar, entonces se implementaron un montón de acciones, campañas, programas para aculturar a los pueblos indígenas y de alguna forma, para decirlo burdamente, convertir al indio primitivo, atrasado, ignorante, en un ciudadano moderno, en un ciudadano civilizado, en un hombre, digamos, de bien, o podríamos decir también en mano de obra calificada, barata, obreros, en fin, ¿no? Digamos, este es un poco, tratando de resumir mucho, el espíritu del indigenismo integracionista que se practicaba desde el Instituto Nacional Indigenista y que dio como resultado lo que algunos autores, años más tarde, criticaron y llamaron incluso un etnocidio, ¿no? La muerte, el asesinato prácticamente de culturas indígenas, de la diversidad cultural, el empobrecimiento de la riqueza y la heterogeneidad cultural de nuestro país en aras de una idea de progreso y de desarrollo, ¿no? Entonces, después de varias décadas hubo un cambio, un golpe de timón, un cambio radical en los horizontes y en las intenciones del INI. Se dieron cuenta de las consecuencias inesperadas de este proceso que estuvo vigente por más de medio siglo, desde los 30 hasta los años 70, más o menos. Y entonces entró una culpa histórica, una especie de cruda moral, y en donde la producción audiovisual, desde el archivo etnográfico audiovisual, se dio a la tarea de documentar o de preservar para la posteridad las expresiones culturales, fiestas, danzas, rituales, etcétera, que estaban cayendo en desuso y que estaban en peligro de desaparición. Entonces comenzó este proyecto de documentación etnográfica de salvamento para intentar preservar, aunque fuera en cajoncitos, en
los museos, en el Instituto Nacional Indigenista, en los acervos de cine y video, esas expresiones culturales que en el futuro se pensaba que ya no existirían más. Curiosamente, dentro de este programa institucional de gobierno tan rígido, tan más o menos cuadrado y basado en algunos postulados y premisas bastante cuestionables, eh, es que surge una de las experiencias más interesantes, más significativas y revolucionarias, que es este primer taller de cine en Super 8 milímetros con las mujeres y COTS. Para entender mejor de dónde vino la ocurrencia o la idea del grupo de cineastas y antropólogos y antropólogas que propusieron al INI, al Archivo Etnográfico Audiovisual, este programa de taller de cine en Super 8 milímetros, hay que remontarnos también a un proyecto que implementó el gran cineasta francés, cineasta y antropólogo Jean Rouch, que muchos consideran el padre de la antropología visual moderna, ¿no? Quien le dio una estatura y una importancia a nivel académico al cine etnográfico y fundó los primeros acervos, los primeros programas de formación, etcétera, que es Jean Rouch, ¿no? Y Jean Rouch tuvo también la idea de implementar una serie de talleres que se llamaban talleres Varán para capacitar a cineastas del llamado tercer mundo en el uso de las nuevas tecnologías audiovisuales, nuevas en ese momento, que eran más portátiles, más ligeras, más económicas y que tenían el sonido sincrónico, la posibilidad de grabar al mismo tiempo la imagen y el sonido, no con el mismo aparato, pero sí, digamos, conectadas por un cable y sincronizadas en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y todo esto también se hacía basándose en las metodologías de observación y participación, en las metodologías de la entrevista etnográfica, y sobre todo, pues eso, ¿no? De observar y participar de cerca y ser parte de lo que documentamos, ¿no? Entonces, es interesante recordar que algunos egresados, estudiantes y profesores asociados con el CUEC, con la Escuela de Cine de la UNAM, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, entre quienes estaban Luis Lupone, Alberto Becerril, me parece que Carlos Mendoza y algunos otros, participaron en este convenio, en este intercambio entre Francia y México para impartir los talleres Barán, que se dieron en un primer momento en México, después en Francia tuvieron que viajar estos cineastas jóvenes que comenzaban su carrera de cine y fueron y regresaron muy entusiasmados de Francia a proponerle al Archivo Etnográfico Audiovisual realizar un proyecto con estos principios metodológicos y esta estrategia pedagógica para hacer cine, enseñando a hacer cine, ¿no? A diferentes pueblos y comunidades que antes no habían tenido acceso en absoluto a las tecnologías y a los medios audiovisuales. Em, Tratando, bueno, cuando se aprobó ya el proyecto y se le vio el potencial que tenía, pues enseguida surgió el problema de con quién, con qué grupo indígena se podría impartir de la mejor manera posible un taller como el que se proponía. Y fue así como empezaron un scouting, una búsqueda de lugares, de locaciones y de grupos, ¿no? También una especie de casting para ver quiénes eran las o los indígenas más, digamos, aptos para recibir esta capacitación. Y así fue como, gracias al equipo de antropólogas, se visitó en Oaxaca una feria artesanal donde participaban artesanos y artesanas de muchos grupos indígenas en Oaxaca. Y ahí fue cuando conocieron a estas 6 mujeres ICOTS, que en un principio eran unas tantas más, pero se fue depurando el grupo, que formaban parte de una cooperativa textil en San Mateo del Mar. Y su líder era Teófila Palafox, un personaje que después se convertiría en un ícono del cine indígena y del cine indígena hecho por mujeres. Y escogieron a este grupo, en primer lugar, porque tenían un nivel de organización muy importante, porque estaban, pues, muy, digamos, con una estructura de trabajo muy compartimentada, una división de las labores y de las capacidades y una integración muy importante, pero sobre todo porque se pensó
notó que la capacidad que ellas tenían para describir su entorno, para narrar, para plasmar el medio circundante en sus textiles, que eran unos textiles de doble vista que fabricaban con telar de cintura, pues esa capacidad narrativa les podía servir o la podían aplicar o traspolar a el lenguaje cinematográfico, al lenguaje audiovisual. Entonces se acercaron con ellas, empezaron las negociaciones, tampoco fue fácil, hubo muchos problemas al interior de la comunidad, no necesariamente con las mujeres, pero con los hombres de las mujeres, sus esposos, que desconfiaban mucho de este grupo de cineastas y antropólogos chilangos, principalmente extranjeros, algunos otros. Y entonces no fue fácil, pero finalmente comenzaron las actividades del taller con una dinámica muy interesante como de cine club, de cine debate, analizando películas clásicas del cine mexicano de la época de oro o incluso desde antes, viendo cómo se representaba y qué papeles jugaban en las películas las mujeres indígenas y viendo críticamente cómo casi siempre eran actrices blancas que fingían, ¿no? Actuaban como mujeres indígenas, ¿no? Entonces, digamos, esto le sirvió para tener una reflexión crítica sobre su propia cultura y pensar en función de eso qué películas pudieran hacer que fueran más genuinas y que fueran mejores representaciones de su propia cultura, ¿no? Así fue más o menos como empezó el taller. Después se les capacitó en cuestiones técnicas, en el uso de cámaras. Estamos hablando, es importante recalcarlo, de una tecnología que es el Super 8 milímetros. Después de la película en 35 milímetros, vino el cine en 16 milímetros, después, posteriormente, el cine en 8 milímetros y después el Super 8. Super 8 significa que la propia película tiene también una banda sonora en donde se registran tanto la imagen como el sonido, de manera que es pues bastante práctico para después proyectar y reproducir lo que se filma, ¿no? Y les dieron también algunas sesiones de narrativa audiovisual, trabajando con fotos, con recortes de revistas, les enseñaron a contar historias, empezaron también a hacer como grupos focales para pensar qué historias querían contar, quiénes las iban a dirigir, quiénes iban a fungir como camarógrafas, como sonidistas, etcétera, ¿no? Entonces, así fue como se echó a andar el taller y al final de la experiencia se filmaron tres cortometrajes, sin embargo, solamente uno de ellos se editó, uno que se llama Una familia Icots o La vida de una familia Icots de la propia Teófila Palafox, la líder de las tejedoras, y los otros dos permanecieron enlatados durante varios años. Esta experiencia, sin embargo, se dio a conocer y se volvió bastante famosa y bastante importante, sobre todo en el medio de la antropología y un poco más en el cine documental, porque Luis Lupone, quien coordinó también las actividades del taller, dirigió al mismo tiempo un documental que se llama Tejiendo Mar y Viento, en 1987. Si no lo conocen, se los recomiendo mucho. Es un documental estupendo, que es una especie de making of o detrás de cámaras de la experiencia del primer taller de cine indígena, con una estupenda fotografía de Mario Luna, musicalizado con, no me acuerdo si es Vivaldi o una música clásica muy elocuente, y pues bueno, tuvo, digamos, por su excelente factura, mereció el premio Ariel, que es el premio más importante del cine mexicano, no sé si en 87 o en 88, pero digamos así de trascendente y de importante fue esta película. Y solamente se conocía la experiencia del taller a través de esta película, es decir, a través del relato, de la mirada, de los testimonios recogidos por Mario Luna, por Luis Lupone y el grupo de cineastas que participaron en esta producción. Sin embargo, incluso se desconocía la existencia de los otros dos cortos que habían permanecido enlatados. El de Teófila Palafox sí se conoció un poco más porque se hizo una edición primero en VHS, después en DVD, en donde se incluían el corto de Teófila Palafox junto con el documental de Luis Lupone, a manera de ejemplo de los resultados del taller. Pero de los otros dos ni siquiera se hablaba ni se sabía, ¿no? Y esto pues me parece muy revelador, muy interesante discutirlo, ponerlo sobre la mesa, que a pesar de las buenas intenciones del proyecto, de que precisamente tenía la intención de revertir el colonialismo de la mirada y darles la oportunidad y los instrumentos para que las propias comunidades se representen
representen a sí mismas y a pesar de lo revolucionaria que resultó con el tiempo esta experiencia, también se incurrió inevitablemente en una cierta invisibilización del trabajo de las mujeres, es decir, se le dio más prioridad y más inversión de recursos y más energía a la película hecha por un autor con gran valor artístico y una mirada muy profesional y muy ejercitada, frente a los trabajos que precisamente eran los objetivos principales de la experiencia del taller, ¿no? Entonces es irónico, pero muy significativo, ¿no? Que este silenciamiento o esta invisibilización de esos dos cortos que, sin embargo, 25 años después, más o menos en 2011, la CDI, por también iniciativa de Luis Lupone y con la participación de estas directoras y coats que habían participado hacía 25 años en la experiencia, se emprendió el rescate, se hizo el montaje de estos otros dos cortos que habían quedado inéditos y finalmente entonces podemos tener y apreciar la trilogía, bueno, lo que yo denomino la trilogía ICOTS, que es este conjunto de tres cortometrajes producidos en 1985. En un caso, uno se dio a conocer en 87, en otro caso se dieron a conocer hasta 2020. Se empezó el rescate, tardó muchos años, la edición y todo, pero después, una vez terminados, yo tuve noticia de que ya estaban listos, pero no sé por qué se tardaron todavía hasta el 2020, a media pandemia, que se hizo finalmente el lanzamiento y que se subieron ya estos tres cortos a la página del INPI y ya se habla pues como de su gran importancia histórica y de la experiencia parteaguas que fue, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle sobre el contenido de estos tres cortos, pero es importante mencionar que cada uno representa las distintas edades del pueblo Icots. En un caso se remontan al pasado mitológico, al mito de origen, en el caso del cuento del dios del rayo. Después, en una boda antigua, se remiten al periodo de antes, a la época de antes, en donde se hacía todavía matrimonios por arreglo, ¿no? Y bueno, hay toda una crítica al cambio cultural. Y finalmente, el de Teófila Palafox, que sí conocíamos desde antes, habla sobre los ICOTS, el comercio en el mundo contemporáneo y todas las tramas políticas que existen. Entonces, ¿por qué es tan importante esta experiencia? Que yo considero que incluso es parte fundamental de nuestro patrimonio audiovisual y que pues, merecerían esa categoría, porque fueron una experiencia muy pionera, ¿no? De enorme trascendencia. Imagínense que es la primera vez que una persona indígena, y no solo una persona indígena, una mujer indígena, toma las cámaras para retratar a su propia cultura y a su comunidad, y no solamente en México, sino prácticamente en América Latina. Esta experiencia fue pues una punta de lanza que abrió brecha y que mostró, digamos, las posibilidades y el gran potencial que tiene este cambio en el lugar de enunciación y este cambio de paradigma en la mirada, en quién mira, para qué mira y qué es lo que decide representar. Afortunadamente, cada vez hay más publicaciones y más estudios que se enfocan y desentrañan el gran valor y el significado de esta experiencia del primer taller de cine indígena. Alberto Becerril, que también participó en ella, Alberto Cuevas, Lourdes Roca y Lilia García han hecho dos textos excelentes recientemente sobre ella. Y bueno, yo también tengo algunos trabajos en donde ocupan un lugar muy importante estas tejedoras audiovisuales y COTS. Y también el propio INPI ya dio a conocer un par de publicaciones, bueno, una publicación específica sobre esta experiencia que la recomiendo muchísimo, se puede descargar de su sitio, está llena de fotografías, de testimonios, de retratos, los guiones, los diarios de campo están ahí en ese librito, además de que contienen un DVD con las tres películas. Entonces, bueno, eso es la publicación física, pero también existe la versión digital. Y lo que creo, un poco ya como moraleja, ¿no? Para cerrar y terminar pues de resaltar la trascendencia de esta experiencia, yo creo que es muy importante acudir a las fuentes primarias, es decir, ver los cortometrajes en primer lugar, de las mujeres y COTS, antes o además de Tejiendo Mar y Viento de Luis Lupone, y también acudir a las fuentes, a los testimonios directos de estas mujeres participantes en el taller, que siguen vivas y que pues por ahí se han entrevistado. Entonces creo que
su experiencia es tan importante o más importante que la de los antropólogos, la de los cineastas que participaron en ella. Entonces, recomiendo mucho tratar de ir a las fuentes primarias y también, sobre todo, reconocer la labor del equipo femenino de antropólogas y de antropólogas como María Eugenia Tamés, Arjan Lan, Cecilia Bersin, Diana Roldán, que la verdad es que también pasaron a un segundo plano ante el protagonismo que tuvieron los hombres de este proyecto, Luis Lupón, Alberto Becerril, que Alberto era también el productor ejecutivo del Archivo Etnográfico Audiovisual. Entonces, como que, digamos, la medalla, no es que ellos se la hayan colgado, pero de alguna forma, pues como por hábitos epistemológicos, se les ha adjudicado a ellos, digamos, como esta experiencia, cuando en realidad hay muchísimas mujeres, tanto de las talleristas como de quienes participaron en la formación, y que esa experiencia es la que más importante habría que rescatar, ¿no? Bueno, vamos ahora, bueno, aquí hay algunas fotografías más de las talleristas, de algunos momentos de convivencia, tanto en México como en San Mateo del Mar. Bueno, pues dejamos atrás la década de los 80 y nos adentramos ahora en la última década del siglo XX, los 90, en donde pues vimos un desplazamiento muy importante, me parece, de lo que podemos llamar el cine indígena, un cine etnográfico institucional, al video comunitario independiente. Es decir, un cine que ya no dependía de que el gobierno tuviera la iniciativa de transferir, ¿no? De otorgar los medios, sino que ya son las propias comunidades por su propia iniciativa quienes toman, se apoderan de los medios de comunicación para emplearlos para sus propios fines y con sus propios intereses. Esto empezó a ocurrir sobre todo pues ya en el ocaso del INI, y sobre todo también en el ocaso mismo del PRI, ¿no? Del gobierno priista, que duró pues más de 70 años. Y en esta época, a mediados de los años 90, el Archivo Etnográfico Audiovisual se convirtió en el programa de transferencia de medios audiovisuales a organizaciones y comunidades indígenas, que era básicamente pues recuperar el espíritu de ese primer taller de cine indígena, pero ponerlo en práctica de manera mucho más sistemática y a profundidad y ampliarlo a todas las comunidades indígenas de nuestro país. Esto tiene que ver y se entiende muy bien esta tendencia hacia la transferencia de funciones, la transferencia de capacidades hacia los pueblos y comunidades indígenas, con el repliegue del Estado neoliberal, ¿no? Que ya, digamos, estaba pues como con Salinas de Gortari en 94, entró el tratado en vigor, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y comenzó la etapa más neoliberal de nuestro país, que básicamente se puede, digamos, resumir o caricaturizar como un Estado que se repliega, que se desresponsabiliza de muchas de sus funciones y las deja en manos del sector privado, de la ciudadanía, y entonces el Estado da un paso para atrás en muchos ámbitos, en muchas áreas. Y una de ellas fue, pues, precisamente la documentación, el registro de los mundos indígenas. Entonces, se pensó que era más barato, más práctico y más ágil que los propios pueblos fueran los que filmaran sus costumbres en peligro de extinción, que hicieran documentación de sus rituales, de sus lenguas, de sus fiestas, en lugar de tener que mandar antropólogos, cineastas a todos los rincones del país. Entonces se descentralizó la transferencia y comenzó este programa basado en muchos encuentros nacionales y regionales en donde se buscaba capacitar a los representantes de los pueblos y las organizaciones indígenas que viajaban, se encontraban en un lugar por una semana y recibían por parte de documentalistas, de cineastas profesionales, pues capacitación técnica para el empleo de las cámaras, de los equipos de edición, de los equipos de sonido, etcétera, ¿no? También en esta época se montaron 5 centros de video indígena en diferentes estados. Recuerdo Yucatán, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua. Me falta uno que por ahí se me escapa. Pero bueno, esto también fue muy importante, ¿no? Dejar la infraestructura in situ para que los propios pueblos no tuvieran que venir hasta México para editar, para procesar sus ejercicios y sus registros, ¿no? Entonces, aquí esta es la época en donde más
digamos, fielmente se creía en las bondades de la transferencia. Sin embargo, apoyándome en el significado de la palabra, del propio concepto de transferencia, de transferir, me parece que podemos reconocer un talante todavía paternalista o asistencialista en esta intención, ¿no? La transferencia, creo, me parece, pone el acento más en quien otorga, en quien brinda los medios como un acto de generosidad o de justicia eh, o de compensación, y no tanto en quien toma los medios, ¿no? Entonces, todavía me parece que en esta época, a pesar de que ya son los propios indígenas quienes toman las cámaras y realizan producciones audiovisuales, todavía se siente mucho la presencia del gobierno paternalista, asistencialista, que en algunas ocasiones incluso llegaba pues como a una suerte de ventriloquismo, ¿no? Haciendo a los indígenas decir lo que el gobierno quería que dijeran, ¿no? Y de alguna manera controlando, censurando o tirando línea de los mensajes que se podían decir y los que no se podían decir, ¿no? Entonces, bueno, esta es la famosa época de la transferencia de medios a pueblos y organizaciones indígenas. Y poco a poco, lo que me parece más interesante y que sucedió sobre todo a partir de mediados de los 90 y hacia los primeros años del siglo XXI, fue una paulatina pero muy decidida apropiación del cine y de los medios audiovisuales. Apropiación ya habla de quien toma los medios, de quien se apropia, quien adopta y adapta los medios y las tecnologías para sus propias necesidades, para sus propios fines y para sus intereses, sean cuales sean, ¿no? Y esto tiene que ver, o sucedió gracias a este cambio tecnológico que ya les he mencionado, del cine al video, ¿no? En donde o esto implica una mayor accesibilidad, se amplía el acceso al cine, pero tampoco tanto como para hablar de una democratización, me parece, aunque muchos autores hablan de democratización, yo creo que sí tendemos hacia una democratización, pero todavía hay, y sobre todo en esta época y mucho en la actualidad aún, muchos sectores que no tienen un real acceso a las herramientas o a los conocimientos para la producción audiovisual, ¿no? Entonces, por eso pongo entre signos de interrogación el término democratización, aunque sí hay una mayor accesibilidad. Otro hito fundamental que es sin el cual sería impensable todos estos procesos de autorrepresentación y de apropiación del cine fue el levantamiento del EZLN el 1 de enero del 94 en Chiapas, justo el día en el que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio. Y esto, bueno, significó un parteaguas fundamental para los demás pueblos indígenas y este fue como una semilla, un ejemplo de conciencia política, de reivindicaciones colectivas, una oportunidad para empoderarse, para organizarse. Surgieron organizaciones como ¿cómo se llama? El Congreso Nacional Indígena, como una congregación de varias organizaciones indígenas, y sobre todo se vio el gran potencial que tiene el Internet como herramienta de resistencia, de organización y de lucha. Creo que ese es uno de los aportes más importantes del EZLN, que fue el primer movimiento social, la primera organización guerrillera en un primer momento, que utilizó al Internet como herramienta de lucha para ganar adhesiones y simpatía de comunidades internacionales, principalmente en Europa, en Cataluña, en Italia, ¿no? Se volcaron muchísimo al apoyo de los zapatistas, aún sin estar cerca, ¿no? Entonces, hasta ese momento, Internet como que tenía otras connotaciones, se le conocían otros usos comerciales, estratégicos, bélicos, etcétera, pero como instrumento de resistencia y de lucha, pues creo que fue el EZLN quien le enseñó después a los movimientos globalifóbicos o altermundistas que el Internet era una arena política muy, muy importante. También hay que reconocer que no todo se trata del gobierno o de las luchas políticas. También hubo un fenómeno que en los años 90 se intensificó muchísimo, que fueron las olas migratorias de entre México y Estados Unidos y también al interior de México, del campo a la ciudad. Cuando, digamos, estos flujos comienzan a intensificarse, surgen comunidades transnacionales o comunidades afectivas repartidas en el territorio, transfronterizas, y que utilizan también el video
y crecientemente a través de Internet para enviar videos de fiestas, de sus sistemas de cargos, memorias de algunos eventos, y empiezan a comunicarse y a utilizar esta correspondencia audiovisual como parte de su cohesión y de su mantener su vida unida, ¿no? De mantenerse como una comunidad afectiva, aunque territorializada, ¿no? Entonces también estas estéticas migratorias o estos usos alternativos del video, más allá de la política, más allá de los usos del gobierno, o de la resistencia y la apropiación, pues hay también otras estéticas que entran en curso y que moldean y que le imprimen un carácter particular a el cine, y apropiado por los indígenas, después de la segunda mitad de los años 90 y los primeros años del siglo XXI. Aquí algunas imágenes de estos encuentros de capacitación, aprendiendo a hacer edición de video, en línea. Perdón, aquí un huichol con una cámara, Betacam, me parece. La entrega de reconocimientos de un encuentro que se llamó Miradas Propias. Y bueno, en fin, algunas imágenes alusivas a este periodo como de transición, un momento bisagra, ¿no? Entre lo que vino, lo que había antes y lo que venía después, pero que sin embargo, sin esta mediación, sin digamos, este carácter transitorio, no se podría entender lo que vino después, que fue precisamente ya en los años 2000, digamos del 2000 al 2010, el surgimiento de múltiples colectivos, de redes y varios programas de gobierno y civiles de apoyo para la producción de cine y en general de medios de comunicación desde los pueblos indígenas. Entonces, bueno, esto, tiene, digamos, varias vertientes, ¿no? Por un lado, podemos reconocer que después de varios años y después de los sucesos históricos que les acabo de relatar, esas semillas que habían quedado aparentemente, suspendidas, o proyectos que parecían truncos, como el primer taller de cine indígena, comenzaron poco a poco a germinar, o esas semillas que estaban por ahí, con el agüita y con el abono que recibieron, con el ZLN, con la migración, y con los cambios tecnológicos, pues empezaron a surgir, estos grupos y estos, colectivos y redes de video indígena, que también, tampoco hay que imaginarlos como completamente aislados y autogestivos. También se dieron muchas alianzas con organizaciones de la sociedad civil o con instituciones, ya sea académicas o instancias de gobierno, pero que ya, la iniciativa venía de las comunidades y no era ya el gobierno proponiendo, imponiendo o sugiriendo, ¿no? Entonces, aunque sí hay una mancuerna a veces entre la sociedad civil, a veces entre el gobierno y las comunidades indígenas, esta se da principalmente por iniciativa de los propios pueblos indígenas y bajo sus términos y condiciones, ¿no? Bueno, así surgen entonces en diferentes estados del país, principalmente en aquellos con mayor población indígena, con mayor diversidad cultural, como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Yucatán, Michoacán y Chiapas, surgieron muchos proyectos audiovisuales, comunitarios, independientes y, bueno, autogestionados también por ellos, ¿no? Aunque, como decíamos, también con ciertas alianzas. Me quiero enfocar, particularmente en Oaxaca, porque de ahí venimos, ¿no? Después de la experiencia de las mujeres ICOTS, pues también estaban las condiciones puestas para que surgieran, colectivos como TV Tamix en la Sierra Mije, como Ojo de Agua Comunicación el centro del estado, y, también en diferentes regiones, en la Sierra Mixteca de Juárez, en el Istmo de Tehuantepec, por supuesto, y en la Sierra Mije, ¿no? Entonces, digamos que hubo, pues una explosión de repente de canales de televisión comunitarios, estaciones de radio, proyectos de diferente índole de comunicación, incluso de periódicos, locales y, bueno, organizaciones que dieron mucho de qué hablar. Y, con los años y ya en años más recientes podemos ver a figuras muy importantes como Luna Marano, Ángeles Cruz, cineastas indígenas oaxaqueñas, que han hecho una labor muy significativa para el desarrollo del cine de los pueblos indígenas en su estado de Oaxaca, pero también, pues, para, digamos, como ejemplo para muchas otras organizaciones y pueblos del resto del país, ¿no?
Pero vamos a entrar en materia y acercarnos un poco más a el estado de Chiapas, en donde vamos a aterrizar o anclar nuestra reflexión en la segunda y última parte de esta presentación, en donde pues surgieron desde el año 2000 algunos proyectos desde las comunidades indígenas en asociación con instituciones de educación superior. Tal es el caso del proyecto que se llamó Videastas Indígenas de la Frontera Sur, que coordinaron Axel Kohler y Xochitl Leiva desde el CIESAS y la Unicach, me parece, donde trabaja Axel Kohler. Se hizo esta mancuerna entre universidades para trabajar junto con las comunidades indígenas, capacitar, hacer producción de video y después distribuir en formato de DVD estos videos y compilaciones de trabajos audiovisuales hechas por diferentes comunidades, celtales, tzotziles, choles, tojolabales, etcétera, ¿no? Grupos mayas en los altos de Chiapas. Entonces, bueno, estas sinergias entre la academia, entre los grupos indígenas, fue también muy importante a principios de los años 2000, pero también con el paso de los años, ya hacia el año 2010, vemos que estos colectivos ya capacitados, ya que tenían una proyección y un expertise importante en la producción y en la distribución de sus trabajos, se independizan también de estos centros académicos y hacen ya proyectos independientes como esta organización que se llama Pueblos Colectivos y Redes de Chiapas, comandada por Pedro Daniel López, que también participó en la experiencia anterior de los videastas indígenas de la frontera sur, y junto con los cineastas locales, celtales y tzotziles, hicieron un compilado, un paquete de 10 películas en DVD que también tuvo mucha circulación y que pues fue muy como un hito, un emblema muy importante de la producción local en esta primera década de los años 2000. También es importante mencionar la participación y las acciones de organizaciones internacionales, como en el caso de la coordinadora, la CLACPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, que durante varios años fue presidida por Mariano Estrada, un indígena celtal que formó parte de todos estos proyectos y que después fue la cabeza y que trajo CLACPI, el Festival de Cine de los Pueblos Indígenas, a Chiapas y que hizo mucho por la producción local, ¿no? También, por supuesto, es importante reconocer la importancia de los órganos de comunicación zapatista, ¿no? La comandancia zapatista de los primeros años, de finales de los 90, principios de los 2000, tenía una alianza estratégica con Promedios de Comunicación, que era un poco como como el brazo de comunicación y de producción de los zapatistas, que después, con los años, hubo ahí una transición y ahora existe, ahora el ZLN creó un nuevo cuerpo de comunicadores indígenas que llaman los compas tercios y que son quienes se encargan ahora de producir la memoria audiovisual del zapatismo, ¿no? Y es curioso por qué se llaman compas tercios. Dicen que quieren hacer medios de comunicación, pero como no se sienten tan profesionales como los medios, por eso ellos son apenas un tercio. Entonces son los compas tercios, y son ahora muy jóvenes, son jóvenes que ya nacieron en la era, digamos, zapatista después del 94 y que están ahora iniciando su carrera como comunicadores indígenas. Bueno, y también hablaba de los fondos estatales y las organizaciones que han contribuido a la consolidación de la producción audiovisual en el estado de Chiapas. Hay algunos programas pues, que han robustecido el ecosistema audiovisual. Programas estatales como el Programa de Desarrollo de la Cultura y las Artes de los Pueblos Indígenas, PRODEI, también este estímulo que les decía, la creación audiovisual en México y Centroamérica para las comunidades indígenas y afrodescendientes, el ECAMC de IMCINE, además de los fondos de FOCINE y EFICINE y los programas que aplican para cualquier tipo de población, existen estos diseñados específicamente para incentivar la producción audiovisual indígena. Y también han jugado un papel decisivo algunas organizaciones civiles, festivales de cine, escuelas de cine, que han impartido talleres de capacitación, diplomados y algunos cursos con jóvenes indígenas en Chiapas. Tal es el caso del programa de Ambulante Más Allá, del Festival de la Gira de Documentales Ambulante, un programa
programa de capacitación itinerante del CCC, de la Escuela de Cine de la Ciudad de México, que se llamó el CCC con Patas. Y también surgió hace unos años en San Cristóbal de las Casas la Escuela de Cine Documental de San Cristóbal, fundada por Nicolás de Fosé y Daniela Contreras, que no son cineastas indígenas, vienen de fuera, pero que han, digamos, hecho escuela y han sido también productores y formadores de buena parte de los cineastas y de las películas contemporáneas tzotziles que vamos a ver a continuación. Y bueno, también es importante mencionar que para que un ecosistema audiovisual sea, digamos, completo, sea sano, tiene que haber espacios de proyección, de exhibición y de, digamos, de distribución de las películas. En el caso de Chiapas tenemos un centro cultural que se llama Quinoqui en el centro de San Cristóbal, en donde se pueden ver muchas de las producciones indígenas y locales que se hacen en el estado de Chiapas. Está también el Festival Ocote, que es muy importante para la producción local. Y más recientemente, María Sojob, una de las cineastas que vamos a estudiar a continuación, creó una iniciativa que se llama Cine Bolomchón en su comunidad en Chenaló para ver todo este cine que no se puede ver ni siquiera en las salas comerciales en Chiapas y que tiene mínimo acceso desde las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas. Entonces hay también estos proyectos de resistencia y de dignificación del ecosistema audiovisual desde la exhibición y no tanto o no solamente desde la producción audiovisual. Bueno, pues ahora me voy a enfocar en lo que yo me atrevo a llamar la nueva ola de cine tzotzil, un poco haciendo el juego de palabras o el símil con la nueva ola francesa, ¿no? Creo que la producción de cine tzotzil contemporáneo hecho por mujeres y por hombres tzotziles de distintas comunidades ha sido tan consistente, tan sugerente, que pues ya podemos concebirlo como pues eso, como una corriente cinematográfica en sí misma, como una nueva ola de cine, ¿no? Es un caso emblemático, además, de cine documental hecho por mujeres en México. Y bueno, hay que decir que el cine tzotzil tampoco es que sea nuevo, pues hay varios precursores, como lo vimos ahorita, desde los años 2000, desde antes también, pero creo que en los últimos 10 años, desde 2014 sobre todo, encontramos las primeras piezas de este engranaje, de este oleaje de cine tzotzil, en donde las mujeres han jugado un papel muy importante. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en estos últimos 10 años, ¿no? Entre 2014, 2024, 25. Son películas, muchas de estas películas han tenido una gran visibilidad, mucho impacto, circulación en festivales de cine, tanto en México como en el extranjero, han merecido importantes premios, reconocimientos y bueno, ya son digo, objetos de estudio de artículos, de tesis académicos y bueno, tienen además o han tenido muy buena recepción por parte de la crítica cinematográfica, ¿no? Y creo que todo esto no es casual, no es un caso aislado, viendo todos los antecedentes que he tratado de sistematizar y relatar hasta ahora, pues nos damos cuenta de que esta ola de cine tzotzil es una consecuencia natural, ¿no? De parte, una derivación de un movimiento social muy amplio, de fenómenos políticos y culturales muy potentes que han venido acompañados y que han conllevado procesos identitarios, generacionales y luchas de diversa índole, ¿no? Entonces, bueno, este es digamos, el tipo de cine en el que nos vamos a detener por unos momentos. Les voy simplemente a mencionar algunos nombres de las cineastas y de sus películas y más o menos las temáticas que han abordado y la relevancia o la trascendencia que han tenido algunas de estas obras de la nueva ola de cine tzotzil. En primer lugar, tenemos el trabajo de María Sojob, que se llamaba en sus primeras películas, firmaba como María Dolores Arias, pero después se apropió o, digamos, asumió el apellido Sojob, que es, digamos, que parte de su linaje, de su generación, sí, como de su linaje tzotzil, ¿no? Entonces, esto también nos habla como de un orgullo, ¿no? Que se dio cuenta de que más que su nombre, digamos, ¿cómo decirlo? Su nombre
criollo, es mucho más importante reivindicar su apellido y su nombre en su lengua originaria, ¿no? Ella es de Chenaló. En todos los casos también vamos a ver que estas cineastas tuvieron la oportunidad de salir de sus comunidades para estudiar en alguna universidad en Chiapas, y en el caso de María Sojob, pues tuvo también la oportunidad de ir a hacer una maestría en, creo que en cine o en medios audiovisuales en Chile. Allá, como resultado de esta maestría, hizo su primer documental que se llama Banquilal, el hermano mayor, de 2014, que tuvo un gran estreno en la Berlinale, y es sobre en el sistema de cargos, la función del cantador, del banquilal, es como un rezador, que para las ocasiones especiales, rituales, funerales, etcétera, pues es quien reza, ¿no? Entonces, María se enfocó en esta figura y en el sistema de cargos en su comunidad. Después, 5 años más tarde, en 2019, hizo un documental que se llama Tote Abuelo, muy recomendable, pues muy autoetnográfico sobre los vínculos y su relación con su madre y con su abuelo, cuestionando los roles de género, confrontando a su abuelo y a su madre de por qué, digamos, no habían tenido una relación tan seca, porque la madre no había tenido oportunidad de tener las mismas oportunidades que ella sí tuvo, de salir de su comunidad, de estudiar. Y sobre todo hay un cuestionamiento de las relaciones afectivas, de un poco por qué el abuelo era tan seco, tan rígido, tanto con la madre como con su nieta, ¿no? Es muy bonito el hilo conductor de esta película porque María llega a visitar a su abuelo, y el abuelo pues está tejiendo un sombrero tradicional, y ella pues como que le pide que le enseñe a tejer, y él como que le dice, no, tú no vas a aprender, esto no es cosa de mujeres, esto solo lo hacemos los hombres, pero bueno, yo ya estoy quedándome ciego, entonces no estaría mal que tú aprendieras. Entonces como que así le empieza a enseñar, y a lo largo de la película, así como los vemos en esta imagen de la derecha abajo de su pantalla, pues van conversando, ella va cuestionando al abuelo, ella va aprendiendo a tejer el sombrero, y de esta manera el tejido del sombrero se vuelve como también en el hilo conductor de la película y de los relatos y de los diálogos y negociaciones y confrontaciones, y este ajuste de cuentas que provoca María Sojob a través de su película. Y ella es la coordinadora de este proyecto de exhibición comunitaria que les decía, Cine Bolonchón, muy, muy loable proyecto. También tenemos el trabajo de Liliana Kahn, que igual que María Sojob, en sus primeros trabajos firmaba como Liliana Guadalupe López López, y ya más adelante asumió el apellido Kahn, Liliana Kahn. Lily Carn, que hizo un primer trabajo como parte de la formación que recibió del CCC con Patas, que se llama Acriosh, o Guiadora de Caminos, que es un retrato hermoso, un cortometraje de apenas unos 10 minutos sobre su bisabuela Dominga, que murió pocos años después de la filmación, y es un homenaje a esta mujer, que fue como su segunda madre. Y bueno, es uno de mis trabajos favoritos porque realmente logra adaptar el lenguaje audiovisual para transportarnos a los ritmos de vida, a la serenidad de las comunidades de los Altos de Chiapas, ¿no? El ambiente, la relación con la naturaleza, con los animales, en fin, ¿no? Es una verdadera maravilla. Y en el caso de Lily Khan, habría que esperar 10 años hasta 2024 para ver su segundo trabajo, pero con una maduración muy importante. Su trabajo Vientre de Luna también es muy autorreflexivo, es sobre su propia maternidad. Cuando se entera que está embarazada, empieza a filmar reflexiones suyas, a platicar con su madre, con su abuela, y empieza pues eso, a tejer diálogos de saberes entre generaciones de mujeres tzotziles, todo como para prepararse y confesar también sus dudas, sus inseguridades ante la inminencia de ser madre. Todo con una sensibilidad muy privilegiada, muy importante el trabajo de Liliana, y que ha tenido muchísimos reconocimientos en los últimos 2 años, desde que se estrenó en Guadalajara, ganó en el Festival Zanate, ha tenido un montón de premios eh, por todos lados.
Anna Tsuyev es la tercera cineasta que quiero destacar en un lugar muy importante. Ella también estudió en la UNICH y su ópera prima, Li Cham, del año antepasado, se estrenó en el Festival de Morelia a finales del 2024. Se estrenó en Morelia y ganó ahí el premio al mejor documental mexicano, no indígena, no de categoría especial discriminatoria, sino el mejor documental mexicano con su ópera prima. Y es un documental sobre su madre, su tía y su cuñada. Si se fijan, en todos los casos han sido documentales sobre, no solamente sobre su propia cultura, sobre su propia comunidad, sino sobre su propia familia, el padre, la abuela, la bisabuela, los hijos, ¿no? Entonces, es un cine muy íntimo, muy personal y que siempre voltea la lente hacia lo propio, ¿no? Y entonces, bueno, son tres mujeres emancipadas, ¿no? Que se liberaron de violencias patriarcales, machistas en su comunidad, en su propia familia, y que también participaron en la lucha zapatista en diferentes momentos y en diferentes funciones. Entonces, es una película que recoge testimonios contemporáneos de mujeres luchadoras maravillosas, con un estilo observacional muy bien cuidado y bueno, para aquilatar la importancia de esta película y su calidad técnica y formal, es importante señalar que es la película que fue elegida para la función de inauguración de la nueva Cineteca Chapultepec, en el contexto, me parece que era del Día de la Mujer, el año pasado, donde estaban presentes la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, la secretaria de Cultura, la directora de INCINE, y pues ahí Anna Tsuyev presentó Lee Cham, y bueno, pues eso, es una película muy, muy importante que va a tener, por cierto, su estreno en salas no comerciales, pero en el circuito cultural, cinetecas, el próximo mes. En un mes ya va a comenzar a recorrer las pantallas de nuestro país, obviamente con poquitas copias, con una distribución bastante independiente de artegios, pero digamos que ya este cine es importante ver que ya empieza a tener estrenos, empieza a tener rodadas, giras y también funciones y impacto en la prensa y también está a disposición del público interesado, ¿no? Bueno, hay algunas películas que también quisiera mencionar, aunque no entran necesariamente dentro de la categoría de cine hecho por mujeres tzotziles, pero bueno, también son muy importantes y muy pertinentes. La primera de ellas es Mamá, de Shun Zero. Él es un realizador tzotzil, hombre, pero que hizo una película sobre su madre, también muy familiar y en primera persona, dialogando con ella, buscando una reconciliación y una deconstrucción de su vínculo. Ella también es una madre soltera, profesionista, ejemplar, pero que tuvo que luchar y librar varias batallas. Tuvo momentos de desencuentro con sus hijos, pero finalmente a través de esta película, como una suerte de terapia familiar fílmica, Shun Zero confronta a su madre y ajusta cuentas, le pide disculpas y comienzan un nuevo modelo de relación, ¿no? Entonces, es una película bien importante también que se estrenó en el Festival Hot Dogs en Canadá, en Toronto, y que pues ahí después ha continuado con un extenso recorrido por festivales y numerosos museos, muestras, galerías en México y en diferentes países del mundo. Entonces es una película que a pesar de no estar hecha por una mujer tzotzil, ha sido muy elogiado como un documental feminista, ¿no? Esto es bien significativo, me parece, también discutible, pero digamos habla de su relevancia y su valor para ver la perspectiva de género en el cine tzotzil. Hay otra película que tampoco está hecha por una mujer tzotzil, sino por una realizadora celtal, Florencia Gómez Santis, que hizo un retrato de una mujer tzotzil. Por eso también me parece que es muy relevante. Es un diálogo intercultural entre una mujer celtal y una mujer tzotzil, una realizadora indígena, celtal, que se acerca a ver a una figura emblemática de San Andrés Larráinzar, la primera mujer que ocupó el cargo de síndica en su comunidad, ¿no? Entonces, este logro y este reto mayor fue acompañado por la Cámara de Florencia a lo largo de varios años y el resultado es un corto estupendo que también les recomiendo. No es muy fácil encontrarlo, verlo, pero bueno, por ahí, si lo ven, no lo dejen pasar. Y también otra película reciente, tal vez la más reciente de todas, es del 2025, Formas de atravesar un territorio,
que también la pongo, digamos, entre comillas por aquí como parte de este corpus fílmico, porque Gabriela Domínguez Rubalcaba tampoco es una mujer tzotzil, ella es una mujer mestiza, digamos, pero que creció en San Cristóbal de las Casas y que compartió el mismo territorio de los pueblos celtales y tzotziles, y trabajó con un grupo de mujeres pastoras y tejedoras de unas comunidades alrededor de San Cristóbal, y con ellas, junto con ellas, no sobre ellas, hizo una especie de autorretrato colectivo y colaborativo con este grupo de pastoras, ¿no? Donde ellas mismas participan no solo como personajes, sino también como coautoras o como artífices de su propio retrato, muy creativo, muy experimental, y también profundamente honesto y éticamente impecable, ¿no? Esta película también se estrenó en el Festival de Locarno y después estuvo en Ambulante, en Morelia, en un montón de festivales, y creo que todavía continúa por ahí su recorrido en diferentes pantallas. Y bueno, a final de cuentas, para resaltar algunos de los rasgos distintivos de este cine tzotzil, podemos decir que es un cine sin duda muy personal, un cine en en muchas ocasiones hablado en primera persona, hablado en tzotzil o en español o en una combinación de ambas lenguas, o sea, también tiene ese valor de repositorio lingüístico. Son, creo, en todos los casos las podemos considerar autorrepresentaciones o incluso autoetnografías fílmicas que abordan lo propio, lo íntimo y lo familiar desde dentro, ¿no? O sea, no se ganan, no llegan de fuera y se ganan la confianza, sino que desde dentro nos regalan una incursión, una inmersión profunda en la vida de estas comunidades, en la vida de estas familias y en la mente y en la afectividad de estas y estos sujetos tzotziles indígenas, con mucha naturalidad, mucha confianza, con pleno respeto y con mucha calidad emocional, ¿no? Es una también la pregunta por los afectos y cómo se pueden traducir los afectos entre la cultura occidental y la cultura tzotzil, es una de las preocupaciones que atraviesan casi todas las películas. Pero también me parece que se distinguen por proyectar una mirada muy crítica sobre su propia cultura. Es decir, no idealizan, no romantizan la forma de vida tzotzil, sino que también la confrontan, la ponen en tela de juicio, los usos y costumbres, el sistema de cargos, problemas como el machismo, el alcoholismo, también aparecen plasmadas en estas películas, ¿no? Que hacen una autorrepresentación crítica de la propia cultura. Y bueno, pues también es importante mencionar y reconocer algunos estilos, algunas formas y estéticas parecidas, similares en estas películas, lo cual creo que es bastante comprensible porque provienen de proyectos de formativos parecidos, y porque muchos de estos cineastas y estas cineastas trabajan en las producciones de sus colegas, de sus compañeros. Entonces hay constantemente préstamos, intercambios y cercanías formales, ¿no? Hay, por ejemplo, un estilo observacional, hay testimonios muy importantes, pero que siempre vienen desde fuera de campo, y bueno, también el ritmo de edición pausada es otra de las características, una estupenda fotografía, el sonido también ocupa un lugar muy importante, una musicalización muy discreta cuando la hay, ¿no? Pero sobre todo una prioridad a los sonidos de la naturaleza. Todas estas son algunas características formales que encontramos en prácticamente todas las piezas de esta producción de la nueva ola Tzotzil. Em, Creo que es un cine que se ha ganado a pulso su denominación de origen, el no ser llamado cine indígena de manera genérica, sino hablar plenamente y con todo derecho de cine tzotzil. Y creo también que es importante buscar en sus propios términos algunas características que nos ayuden a reconocer su importancia. Y hay en muchas de las entrevistas de la literatura sobre la cosmovisión tzotzil, un término que me parece muy importante, que es chulel, chulel que se refiere, tiene varias acepciones, pero se refiere como el alma o la esencia, pero que compartimos no solamente los seres humanos y los seres vivos, sino las piedras, el río, tienen también chulel, ¿no? Es algo
por lo que estamos interconectados con todo lo que nos rodea. Y también se habla del chulel cuando un joven alcanza una edad madura, cuando adquiere razón, sabiduría, un sentido justo de una vida justa, ¿no? Entonces, por todo esto me parece que una buena manera de definir el cine tzotzil en sus propios términos, es decir, que se trata de documentales con chulel, ¿no? Con alma, con esencia, con razón y con sabiduría, ¿no? Y bueno, para terminar ya finalmente este recorrido, hablar de los desenlaces, ¿no? A dónde nos condujo todo este proceso, estos 40 años de devenires, de transformaciones, de tramas que se juntan y que luego se desenlazan, y que vamos desde las narrativas propias hasta un proceso más amplio de autonomía tecnológica. Les decía que en primer lugar hemos encontrado un reposicionamiento de los pueblos indígenas en relación con el Estado y con la sociedad civil y una mayor presencia, cada vez mayor presencia de las miradas y las voces indígenas dentro del ecosistema audiovisual, lo cual implica pues un cambio de paradigma muy importante en donde dejan de ser meros sujetos de representación y pasan a ser sujetos con agencia y con control sobre sus propias autorrepresentaciones. Todo esto nos lleva a reconocer una cierta, y digo cierta, entre comillas también, descolonización de la mirada, de las representaciones y de las autorrepresentaciones de los pueblos indígenas. Se multiplican los lugares de enunciación, se amplía el acceso al cine, surgen redes, colectivos y festivales de cine indígena por todo México en los últimos años y todo esto se ha estudiado bastante bien, no solo para el caso mexicano, no solo para el caso Tzotzil, sino para toda América Latina y en general en el mundo entero. Autoras como Amalia Córdoba, Ingrid Kummels han escrito mucho sobre la producción indígena en el mundo. Si les interesa, no les puse por aquí las referencias precisas, pero si les interesa, con gusto les puedo compartir un poco de esta bibliografía. Y bueno, creo que para pensar realmente en el significado y la importancia de este cine indígena, de este cine tzotzil, en este caso, del cine ICOTS, creo que hay que pensar más allá de las películas, no solamente ver la obra terminada como producto cultural y ya, sino sobre todo atender y poner atención a los procesos identitarios, a los procesos y las luchas y las confrontaciones que conllevan y que detonan la producción de estas películas, que como decíamos, son colectivas, son comunitarias, son colaborativas, son interculturales, ¿no? Entonces, por todo ello, tienen un profundo significado y, bueno, como les decía, en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, los filmes de los pueblos indígenas están hablados en las propias lenguas indígenas, por lo que constituyen también acervos, repositorios lingüísticos que documentan, que promueven, que revitalizan las lenguas y todos los saberes y las memorias que conllevan o que encierran las diferentes lenguas indígenas, ¿no? Que son fuentes para la etnohistoria del futuro. Y pues todo esto nos ayuda a pensar que los pueblos indígenas a través de los medios de comunicación y de los medios audiovisuales y particularmente a través del cine han encontrado una forma de insertarse en el debate público, en el mundo global, de hacerse presentes, de levantar la voz, de exigir sus derechos y de dialogar de tú a tú con otros grupos indígenas o con la sociedad civil en su sentido más amplio, ¿no? Entonces, lo que también me parece importante y para terminar crucial es que pensemos esta producción de cine indígena o esta producción de cine propio o estas narrativas de lo propio como parte de procesos más amplios de un panorama de autonomía y de soberanía tecnológica con el surgimiento y la consolidación de proyectos de comunicación indígena, radios comunitarias, telefonía celular comunitaria recientemente en el estado de Oaxaca, colectivos de intranets, bueno, redes de intranets comunitarias, colectivos de video, en fin, ¿no? Los pueblos indígenas hoy más que nunca ya no están aislados, digamos, viviendo en una burbuja en el pasado, sino que están plenamente insertos en las redes de comunicación, en las redes de producción audiovisual y desde ahí, digamos, están levantando la voz para dialogar con nosotros y con quien quiera escucharles y poner atención a sus miradas. Bueno, pues ahí terminamos este recorrido de 40 años. Espero no haberme extendido demasiado y
pues dejar un poco de espacio para escuchar sus impresiones. Cualquier retroalimentación se las agradeceré muchísimo y gracias por su paciencia y por su atención. Muchísimas gracias, Antonio, por la exposición, bastantes como temas en la mesa para discutir, ¿no? Pero me gustaría dar la palabra a las personas que están alzando la mano. Alguien, creo que estaba Jorge Negroe, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, pues primero que nada, gracias por tu tiempo, Toño. La verdad es que me parece muy interesante todo este recorrido, ¿no? Creo que, aunque hay cierta documentación, como tú lo comentabas, ¿no? De algunos, por ejemplo, el primer taller de las mujeres, justamente, que son ICUTS o ICOTS, no sé cómo se Ujú, pronuncia. Este, realmente yo no recuerdo un trabajo que se preocupe por hacer una recopilación del cine indígena de mujeres. Bueno, no tengo en el mapa algo así, ¿no? Excepto de tu trabajo. Una felicitación por eso, porque es una gran propuesta, ¿no? Que justo crea esa documentación necesaria. Yo la ujú, verdad no sé mucho del circuito del cine, entonces yo tengo una duda quizá un poco tonta, ¿no? Este, ¿Por qué estas películas que se mueven, digamos que sí en festivales, en circuitos más alternativos, ¿no? ¿Por qué no entrarían digamos, a un circuito de cine comercial? ujú, ¿Será porque existen ciertos pues parámetros, no sé, que a lo mejor no cumplen? ¿Será que a lo mejor, no sé, voy a aventarme algo muy loco, a lo mejor no tienen como un público tan establecido, a lo mejor que existe una discriminación, también puede ser, ¿no? ¿Qué le faltarían a estas propuestas que me parecen súper interesantes? Y también lo que tú dices, que esa es una mirada crítica de ellos mismos, ¿no? Lo cual es muy valioso. O sea, no es la idea idealizada que nos vende, digamos, que el cine comercial tradicional, sino es realmente una mirada propia. Eh, ujú, ¿Qué le faltaría para poder circular en este cine comercial? No estoy diciendo que sea, o sea, me estoy abstrayendo de juicios de valor. Más bien me refiero, mi idea es tener más alcance, ¿no? O sea, al final, ujú. eso es mi idea. Sí, Pero no muchas sonar gracias. muy ingenuo. No, 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 está bien, creo que es una muy buena pregunta y que, pues que yo también me hago, ¿no? Pero creo que tal vez habría que, si bien creo que no tengo así una respuesta, creo que podría reformular o replantear la pregunta de otra manera. Pero bueno, pero también quiero referirme a la primera parte de tu comentario, de que no hay, digamos, recopilaciones o reconstrucciones históricas de este cine hecho por mujeres indígenas. Sí, en efecto, yo lo hice justo para tratar de subsanar este vacío que existe. Pero sí hay una tendencia a reconocer el trabajo dentro del mundo del cine, del trabajo hecho por mujeres. Hay, pues, por supuesto, ahora hay muchas películas que hablan sobre el movimiento feminista, de cineastas feministas, una película que se llama Reveladas, otra que se llama Juntas Somos Más Fuertes. Empieza a haber como una revaloración de las películas y de los movimientos cinematográficos donde las mujeres fueron protagonistas o en aquellos casos en donde utilizaron el cine como parte de la lucha feminista. Y por ejemplo, también en el terreno del cine documental, recientemente el Instituto Mora, con digamos, la coordinación, el liderazgo de Lourdes Roca y de la gente del laboratorio, ¿cómo se llama? LAIS, audiovisual para la investigación social, han hecho una labor titánica para hacer un catálogo de mujeres documentalistas, creo que de los 60 a la actualidad o algo así, ¿no? Donde todas las mujeres que han hecho cine documental en México aparecen ahí, su ficha técnica, es un catálogo abierto y sí aparecen algunas de estas mujeres como Teófila Palafox, hasta donde sé, ¿no? Pero así una reconstrucción particular de las mujeres indígenas cineastas,
Solo conozco una pequeña publicación del INPI que acompaña o que es paralela a este librito que les mencioné sobre el primer taller de cine indígena, una que se llama Videoastas Indígenas del Presente o algo así, y son como entrevistas y perfiles de como cinco o seis mujeres cineastas contemporáneas, pero no pretende ser exhaustivo, solo son como perfiles, retratos. Entonces sí creo que es una labor pendiente que tampoco creo que yo cumpla exhaustivamente con este artículo, con este capítulo que escribí. Es apenas una primera aproximación, una especie de modelo para armar, poniendo como los hitos más importantes, pero habría que llenar muchos huecos, habría que tejer más fino, habría que hacerle más justicia a las cineastas ICOTS, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que es un área de oportunidad que yo pues doy un pasito, pero que todavía se podría trabajar y desmenuzar mejor. Ahora, de tu segunda pregunta, yo creo que el problema o de la falta de presencia de películas indígenas o de los pueblos originarios en la cartelera cultural o comercial de nuestro país y de nuestra ciudad no está en las películas mismas. Yo no creo que algo les falte a las películas para que puedan estar ahí. Yo lo que creo es que el problema está más bien en la falta de interés del público, digamos, del público mayor, ¿no? Piensa que, pues digamos, de por sí el cine mexicano tiene serios problemas para encontrarse con el público, ¿no? Somos un país que produce muchas películas cada año, películas de estupenda calidad que reciben reconocimientos en todo el mundo, y la crítica internacional ve con muy buenos ojos el cine mexicano, pero aquí el público mexicano, hay una especie de divorcio entre el público mexicano y el cine mexicano. Tiene muchas razones, digamos, podemos remontarnos hasta el Tratado de Libre Comercio y cómo el cine se negoció como si fuera un producto de mercantil más, no se protegió como si hizo Canadá, por ejemplo, con incentivos fiscales, estímulos para la producción. En México no, es más reciente eso y apenas como que se está tratando de compensar eso porque entramos o nos pusieron en una competencia desleal con Hollywood y entonces tú vas a Cinépolis y ves Superman y los superhéroes en 10 salas y solo en una película mexicana a las 11 de la mañana en domingo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo competir con eso? No, no hay una cultura de apreciar el cine mexicano. Y luego todavía más aún el cine documental mexicano, ¿no? Ahí como que también hay muchos prejuicios, como que nuestra cultura audiovisual todavía no es lo suficientemente abierta como para entrarle a cualquier género, para meterte a ver algo desconocido, para, ¿no? Atreverte a explorar nuevos estilos cinematográficos, nuevos autores. Entonces, todo esto hace que encima cine documental indígena y hecho por mujeres y así, pues tiene como una serie de interseccionalidades que lo hacen poco atractivo, creo, para el público. Pero esto no porque no sean buenas, sino porque el público no se da la oportunidad, ¿no? Entonces, más que buscar los motivos en la producción en sí, más bien creo que el problema está en nosotros y habría que revisar qué no estamos haciendo o qué estamos haciendo mal como públicos potenciales, que no estamos, digamos, apoyando como público a esta producción y no estamos ayudándole a cumplir su función de llegar y ser visto y ser discutido, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha labor que se puede hacer desde espacios de exhibición alternativa, cineclubes, festivales, en las universidades, ¿no? Se tendría que ver mucho más en las aulas también. Entonces, bueno, creo que se puede hacer bastante por fomentarlo y promoverlo, ¿no? Pero sí creo que también es un problema estructural, económico y político, ¿no? Muchas gracias, sí, espero pues no haber sonado como tan ingenuo y pues sí, tienes toda la razón, ¿no? El cine mexicano se las ha visto muy difíciles, ¿no? A pesar de que existen propuestas muy interesantes, como que casi siempre lo impulsado por los actores de renombre que son los mismos de siempre es lo que venden, ¿no? Aunque en realidad pues hay propuestas muy interesantes. ¿Alguien más estaba alzando la mano por ahí? Si gustan tomar la palabra. Creo que Jonathan había alzado la mano en un momento. Adelante, Jonathan. No sé si quieras continuar con el comentario. Sí, sí me escucho, ¿verdad? Sí, 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 te escuchas bien, adelante. Ok, gracias. Pues primero que nada felicitar justamente al ponente
este pequeño esbozo que nos dio porque pues es bastante enriquecedor. Y pues nada más como no era como tal una pregunta, sino un comentario, es pues añadir un poco como esta sensibilidad que se tiene hacia los otros sentidos, ¿no? Porque normalmente es una acción muy visual, digamos, y en las comunidades es que le prestan atención a otros sentidos, como lo mencionabas un poco. El hecho justamente de retratar los paisajes sonoros, pues ya nos habla justamente como de una intención de prestarle atención a los demás agentes que se encuentran ahí circundando. Entonces, pues eso es como que bastante disruptivo, porque pues normalmente, digamos, la, las personas estamos acostumbrados a enfocarlo o prestarle atención demasiado a la vista y justamente el que te envuelva, digamos, ya estando en la sala, los sonidos y todo lo demás, pues ya es como y que creo que es parte como de la narrativa que tienen los directores de pues prestarle atención y te envolverte en el propio paisaje, ¿no? Para que te sientas inmerso justamente en ese estado de que te quiere transmitir un poco. Y pues yo creo que sería todo. Muchas gracias, Jonathan, por tu comentario. Creo que estamos en sintonía con tu apreciación. Ah, y otra cosa, justamente como mencionabas de el nombre que se me acaba de olvidar de que tienen alma diferentes objetos, pues también lo tienen, pues la mayoría de los pueblos indígenas, ahorita estoy recordando cuando tú lo mencionaste, creo que se pronuncia el Ninsaki, que es para los otomíes justamente, entonces, pues ahí justamente nos habla de una nueva concepción de cómo interpretan y cómo ven a los agentes del entorno, entonces, pues eso es bastante contrastante, digamos, con la idea occidental que se tiene un poco como del alma, del cuerpo humano y que son los únicos que tienen, mientras que pues las sociedades indígenas es así como de, no, pues todo lo demás también, o sea, porque es parte del todo hasta cierto punto, ¿no? O sea, y pues ya. Sí, en efecto, hay una suerte de animismo muy curioso en muchas culturas originarias. En el caso de los tzotziles, es el chulel. Y yo me sentía un poco inseguro, la verdad, como de usar o de apropiarme de este término para hablar de cine. Pero sí escuché a María Sojov en algún momento decir que pues ella quiere hacer cine con chulel o algo así, ¿no? Eso como que me dio la pista. Y bueno, luego cuando lo escribí, también se los di a leer a varias de estas cineastas que menciono y les pedí que pusieran especial atención en esa parte para ver qué les parecía pues la metáfora, ¿no? Porque yo creo que si como ellos dicen, todo en este mundo tiene chulel, ¿no? La piedra, el río, tal, pues creo que una película, sobre todo, es como depositaria de un montón de un encuentro de muchas almas, ¿no? Es así como un animismo vivo, y muy intenso, ¿no? Tiene pues desde el alma del camarógrafo, de quien montó, de quien hizo la investigación, de los personajes, ahí como que se convierte en un nudo de almas, y que es una película, pues eso, ¿no? Que la hace pues un producto vivo prácticamente, ¿no? Y que hay que ver con todo respeto y con cariño y así, ¿no? Y creo que eso se siente muchísimo, particularmente en el cine tzotzil, aunque no es exclusivo del cine tzotzil, ¿no? Pero referirnos a ello con este término de ellos, de su propia lengua, me pareció pues como una apuesta sugerente. ¿Alguien más de los que están presentes quisiera comentar algo? De los que nos siguen en la transmisión en Facebook, ¿algún comentario? ¿No? Sino bueno, en lo que se animan. Yo tengo algunas anotaciones que hice escuchando tu presentación y justamente coincido contigo en lo que mencionas de lo limitante que es el uso de la categoría indígena, ¿no? Por ejemplo, para plasmarlo en estos términos, porque es bastante general, es bastante abstracta, ¿no? Y mientras uno va subiendo como el ente macro, pues va viendo que es una categoría pues
puedes hablar de ello sobre lo que mencionas, indígenas en Australia, ¿no? Poblaciones indígenas en África, es decir, es como muy, 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 muy abstracta. Pero también siento, por ejemplo, cuando comentabas de cine Tzotzil o cine Ikuk, me recordaba, por ejemplo, a estas etnografías de las primeras mitades del siglo XX, donde se hablaban de los mayas, ¿no? Por ejemplo, de los lacandones, ¿no? Los títulos de las obras, ¿no? Las monografías, ¿no? Los tzotziles. Muy en una idea, en un sentido, pues claramente de una perspectiva muy culturalista, ¿no? Donde parecía que estaban como los especialistas buscando encontrar como o esbozar más bien una figura de un sistema de organización que pudiera como explicar eso que llaman como, que es como la cultura, ¿no? La cultura lacandona, la cultura maya, la cultura náhuatl, ¿no? Y precisamente se nos olvida, o en esa perspectiva, no se toma en cuenta pues que esto tiende más a crear a veces como la idea de comunidades imaginadas que son mucho más propias para los y las antropólogas, para los y las especialistas, para entender nosotros en estructuras. Cómo es que funcionan este tipo de sociedades, ¿no? Es decir, nosotros somos los que damos esas estructuras, los que damos de alguna manera, construimos como estas formas arquetípicas de qué es la cultura, ¿no? Y de alguna manera también me ha hecho pensar estos últimos tiempos de qué tanto nos sirve hablar de cultura, ¿no? Entender como hoy día un concepto que, al igual que indígena, creo que tiene como muchas limitaciones, ¿no? Porque de alguna forma nos tiende como a reproducir algo como si estuviera como coherente, homogéneo, que lo compartieran todos los sujetos de un mismo territorio, población, lugar, ¿no? Y precisamente creo que una de las grandes virtudes del cine es que nos muestran como a través de una ventana estas fricciones que comentabas tú con estas últimas autoras, ¿no? Estas fricciones donde pues rompen con ciertas como con el machismo, rompen con ciertas formas rituales, se reactualizan, es decir, hay unas confrontaciones ahí que creo que cuando hablamos de cultura o cuando hablamos de eh, tzotziles, muchas veces no permiten ver que hay una serie de confrontaciones muy fuertes en estos niveles donde pues no todos piensan de la misma forma, no todos hablan de la misma manera, no todos defienden sus tradiciones de la misma manera, ¿no? Hay personas que sí quieren megaproyectos, por ejemplo, hay personas que no los quieren, ¿no? Hay personas que construyen también a través del uso de los documentales ficciones sobre sus comunidades, ¿no? Y esto, pues igualmente tienen repercusiones muy fuertes dentro de los territorios, ¿no? En el sentido de quién tiene la autoridad para hacer como una construcción de cómo somos, ¿no? En esta comunidad, en este pueblo, en este barrio. Es decir, hay como toda una serie de dimensiones muy ricas en cuanto a las discusiones que creo que hay que entrarle para precisamente deconstruir estos conceptos que todavía hasta el día de hoy los manejamos, ¿no? Están en nombres de festivales, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que ahí hay un punto, ¿no? Y también lo otro, este corte que tú haces de los setentas para acá, em, claro, lo entiendo que es como por términos metodológicos, por términos como de interés en el tema, pero también qué hay de los usos de las cámaras antes de estos contextos, ¿no? Bueno, tenemos como algunas noticias de que de las primeras prácticas de campo que Nicolás León llevó a estudiantes en Oaxaca hacia 1906, los alumnos que fueron a las prácticas tomaron cursos de cámaras fotográficas, ¿no? Muy en el sentido de reconstruir estos tipos ideales culturales, ¿no? Pero revisamos las monografías de las primeras partes del siglo XX y casi la gran mayoría de esas monografías siempre está la fotografía como un recurso para construir estos tipos culturales, ¿no? Vestidos, vasijas, cuerpos,
paisajes, ¿no? Y están ahí. Entonces creo que entiendo de que hay un paso de lo que estás mostrando, es como cómo es que la presencia de mujeres empezó como a funcionar a través de estos talleres que se dieron, pero el preguntarte también qué has reconsiderado tú como el uso de estos recursos antes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando habían, por ejemplo, torsos desnudos, ¿no? De mujeres exhibidos en monografías, ¿no? Eh, eh, Cuerpos como muy sexualizados que todavía pues, no llegamos a ver incluso cómo fueron esos pormenores de la manera en cómo se tomaron estas fotografías, cómo es que los especialistas, las especialistas, y principalmente hombres, ¿no? Hacían uso de estos recursos, ¿no? Creo que hay algunas como trabajo que se han hecho, pero todavía creo que nos falta como un poco dimensionar el uso de la cámara en estos contextos, ¿no? Entonces, me Ujú. hizo. Sí, gracias, gracias Manuel por tu comentario. Creo que daría pie a otra hora o más de conversación, pero bueno, a ver, voy a reaccionar con algunas ideas que me fueron brotando mientras te escuchaba. Bueno, sí, volviendo a la categoría de cine indígena, lo problemática que es, incluso a la categoría misma indígena, ¿no? Sin aplicarla al cine necesariamente, pues vemos que es una categoría que digamos, tiene cierta utilidad, es práctica con fines didácticos, pues sí, nos ayuda a acotar un poco ciertos universos. Sin embargo, pues también se le ha criticado muchísimo por ser bastante arbitraria, bastante colonizante, o sea, es bastante colonialista, pues, porque, digamos, ¿quién define quién es indígena y quién no es indígena? Pues un antropólogo blanco, hombre, ¿no? Urbano casi siempre, educado y así. Entonces, digamos, practicando un colonialismo franco, ¿no? En los primeros años del siglo XX, ¿no? Cuando había estas grandes expediciones a África o a los mares del sur y tal, pues eso, siempre había, el otro estaba convertido en objeto, exótico, en objeto, primitivos contemporáneos y así, pero digamos, siempre la categoría indígena viene dada por alguien que coloniza de alguna manera, ¿no? Además de que es muy vaga y muy abstracta, ¿no? Digamos, hay una enorme diversidad dentro del mundo indígena, de grupos étnicos, digo, en el mundo entero y en nuestro país, como para pretender que todos los indígenas son iguales o se comportan igual o así, ¿no? Entonces es bastante problemática en sí. Hay criterios que, digamos, que nos ayudan o que nos han orientado para definir como qué podemos considerar como una persona o una comunidad indígena. Por supuesto, el criterio lingüístico, ¿no? Si se habla una lengua indígena, pues como que a través de la lengua se transporta toda la cultura, ¿no? Son como la lengua es repositorio de cosmovisiones, etcétera, ¿no? Em, pero en realidad, pues en el cine, cuando aplicamos la categoría indígena al cine, creo que se vuelve todavía más problemática, porque pone de relieve el campo de la representación, ¿no? Del otro, y quién representa al otro, para qué lo representa, qué uso se les da a esa representación. Entonces, como que todos los dilemas éticos y políticos que ya de por sí cargaba la antropología, cuando incorporamos el elemento de la representación audiovisual, pues se vuelven todavía más agudos los problemas o las más delicadas las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay algunos cineastas que rechazan muy tajantemente la categoría de cine indígena, que dicen o sea, ¿por qué? Me parece discriminatorio que digan que yo hago cine indígena o que yo soy un cineasta indígena, cuando yo quiero hacer un cine de autor o de arte como podría ser cualquier chavo urbano, ¿no? ¿Por qué no a los estudiantes de la Ibero o de la UAM que hacen una película le llamamos cine urbano?
O sea, sí, a lo mejor sí, pero no necesariamente, o sea, el cine no necesariamente viene definido por su denominación de origen o por su proveniencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso más ahora en el mundo contemporáneo, en la era de las coproducciones internacionales, cada vez es más difícil reconocer, digamos, la nacionalidad o de dónde es originaria una película, ¿no? O sea, una película que es hecha con dinero gringo, pero con un director mexicano y los actores son franceses, ¿de dónde es esa película, no? Entonces, bueno, aquí también vemos películas hechas por una mujer tzotzil, pero que hablan sobre su vecino celtal o sobre el joven migrante que llegó a la ciudad de San Cristóbal. Y entonces, bueno, es tzotzil en cuanto a quién la hizo, en cuanto a dónde fue filmada o de dónde recibió los recursos para hacerla, ¿no? O sea, son cuestiones siempre muy pantanosas, muy difíciles y que cuando implican también un término como indígena, que es una clasificación social, pues se vuelve muy delicado. Por ejemplo, te digo, cineastas que rechazan mucho esa categoría, pero que cuando se abre una convocatoria para tener recursos para cineastas indígenas, pues entonces sí se inscriben, ¿no? Porque pues es una, digamos, discriminación inversa, ¿no? Decir, ah, bueno, sí me sirve, entonces ahora sí me declaro indígena, pero luego también se quejan mucho cuando festivales como el Festival de Cine de Morelia tiene una categoría que se llama el Foro de los Pueblos Originarios y donde presentan películas indígenas. Él dice, es que justamente hacernos un nicho aparte fomenta la discriminación y lejos de que la gente vaya a decir, ah, yo quiero ir a ver películas indígenas, más bien decir, ahí con esas películas no me meto. Es como si fuera una clasificación de segunda mano o como, ¿no? Como inferior. Entonces dicen, es como que fomenta la discriminación más que la visibilización, ¿no? Pero bueno, cuando conviene, pues a veces uno sí se inscribe y a veces cuando no conviene, pues no. Entonces, bueno, no tengo una postura así como radical, ¿no? A favor o en contra. Le valoro el carácter, digamos, como didáctico, pedagógico de utilizar, a veces es útil hablar de cine indígena, ¿no? Pero conlleva muchos problemas, ¿no? Y bueno, sobre el término cultura, pues ni qué decir, ¿no? Es el debate interminable de la antropología desde siempre, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿Cómo definimos cultura? ¿Cómo operativizamos el término? Que al mismo tiempo habla de todo y no habla de nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un debate muy profundo pues, que no se resuelve, pero sí, ciertamente colinda también con los debates sobre lo indígena, ¿no? El mundo indígena, ¿no? ¿Qué es cultura? ¿Cuáles son los límites de la cultura? ¿Qué es indígena? ¿Quién no es indígena? ¿Dónde trazamos las fronteras, ¿no? Pero bueno, antes, la última parte de tu pregunta también es muy interesante y aquí es donde, insisto, que daría pie a horas de charla sobre la historia de la antropología visual, del cine etnográfico. Digo, sí, desde siempre yo lo que digo es que la antropología visual es una disciplina relativamente joven, ¿no? Su reconocimiento, su bautizo como tal, ¿no? Y el asignarle un lugar dentro de la academia es apenas hace unos 35 años que los primeros centros, las primeras universidades en Estados Unidos, Francia, Inglaterra principalmente, Alemania también, empezaron a tener laboratorios o centros de formación y de producción en antropología visual y se le empezó a nombrar como tal. Luego vino el debate de si es antropología visual o audiovisual o cómo le llamamos, ¿no? Pero ya se le nombra, ¿no? Sin embargo, yo lo que digo es que como práctica no es para nada nueva, ¿no? Desde los orígenes de la antropología, como tú bien dices, en esas expediciones multidisciplinarias a los mares del sur o al corazón del África Negra, se llevaban cámaras fotográficas o incluso desde antes se hacían dibujos y grabados para plasmar esta experiencia de encuentro con el otro, más en una lógica de la prueba, ¿no? Como de tener una prueba de verdad, ¿no? De que sí existen y que sí los vi, ¿no? Y dentro de una lógica también muy cientificista, ¿no? Como de
documentar y que la fotografía no miente. Y en cuanto surgió el cinematógrafo de los hermanos Lumière, también se llevaba en las expediciones, en las expediciones al Estrecho de Torres, por ejemplo, ya se viajó con un cinematógrafo de los hermanos Lumière. Entonces, la práctica de documentar, de hacer representaciones audiovisuales de la otredad o de la alteridad, ha existido desde siempre, aunque no se le llamaba antropología visual como tal, ni cine etnográfico, ni fotografía antropológica, pero sí tenía esa función, muy, te digo, en la lógica cientificista, colonialista, de dar una prueba y siempre, y esto es donde creo que marco más la diferencia entre todos esos usos anteriores y los usos recientes y la apropiación reciente, es que en todos esos casos anteriores el otro era un objeto, ¿no? Un objeto de representación, de exotismo, folclórico, e incluso erótico, como bien dices, ¿no? O como con el paradigma del buen salvaje o de los primitivos contemporáneos, pero siempre es el otro como objeto de la representación y no el otro como un sujeto con voz, con mirada propia, con agencia, en donde no importa cómo se ve, sino cómo ve, cómo él ve, ¿no? Incluso cómo nos ve a nosotros y cómo se ven entre ellos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde marco este cambio en el lugar de enunciación y creo que ahí es donde es más significativo ahora la apropiación de las cámaras y del lenguaje audiovisual por parte de las mujeres indígenas y de las personas indígenas en general. Muchas gracias. Perdón, quisiera aprovechar para leer los comentarios de Facebook que tenemos por aquí. Ah, perdón, Manuel, ¿querías decir algo respecto No, a no, eso? no, muchas gracias, no, 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 agradecer por la respuesta. Bueno, Clara Elena Álvarez dice, interesante. Simón Paulino Santiago te manda saludos, dice muchas felicidades a todos. Diseño Ibero dice, para quienes ingresamos tarde, ¿hay forma de acceder al contenido completo de la presentación o algún texto que recomiende el ponente? Y bueno, el que sigue también es otro saludo desde la Universidad Intercultural del Estado de México, de parte de Simón Paulino Santiago. Pues hasta ahora las interacciones que hemos tenido en Facebook y 8 veces compartidas y algunos likes por ahí. Bien, entonces, pues muchas gracias a todos los que siguieron la charla. Bueno, sí, a quienes les interese la presentación, pues con gusto se las puedo compartir después de que corrija algunas cositas que fui detectando, errores de dedo y así, pero sí, con gusto se las puedo compartir. Y pues sí, insisto nuevamente que esta presentación está basada en un texto que próximamente, espero próximamente, aparecerá en un libro de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Sociales, que tiene el título algo así como de Explicar y narrar. Y este capítulo de 40 años de cine hecho por mujeres indígenas, pues justamente pretende relatar con más detalle de lo que hice ahora, pues este tránsito del cine sobre los pueblos al cine desde los pueblos, ¿no? Y particularmente de las miradas de las mujeres de los pueblos originarios. Entonces sí, próximamente aparecerá el texto, pero bueno, también he escrito otros recuentos que ya están, digamos, disponibles, circulando. Por ejemplo, hay un texto que titulé Hacia una descolonización de la mirada, que es la historia del cine etnográfico en México, también en clave de descolonización de la mirada, empezando desde las primeras expresiones muy colonialistas, ¿no? Hasta el cine de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, más o menos es el mismo arco temporal que ahora abarqué, pero no, más bien es un arco mucho más extenso de 125 años, viendo cómo poco a poco fue cambiando la forma de representar a los pueblos originarios. Si me escriben a mi correo, Antonio Sirión, todo junto, @gmail.com, con todo gusto les puedo compartir los PDFs de esas lecturas, o si las buscan en internet, muchas de ellas deben estar ahí de acceso libre. También tengo un textito que seguro está en línea, que se llama Diálogo sobre cine indígena, donde ahí escribo el prólogo y modero una serie de conversaciones sobre cine indígena. Em, y así, pues sí, depende de que les interese. Si me cuentan ahí por correo, con gusto les brindo algunas referencias. Estefanía, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la plática. Me pareció muy interesante, especialmente, bueno, porque soy cinefotógrafa. Y bueno, a mí me gustaría, justo retomando este
esto que dices de descolonizar la mirada y hablando de la autorrepresentación, si para ti crees que todavía existe como una coyuntura donde más que aspirar a un cine de autor, haya como una, pues sí, una relación con el tercer cine, eh, pues sí, actualmente, ¿no? O sea, que quizás abarque no solo pues el cine de los pueblos indígenas, pues también, como decías, ¿no? Que nombrabas como el cine que podríamos perdón, poner como en una categorización como de los cineastas urbanos, ¿no? Por ejemplo, o sea, donde igual hay una autorrepresentación, pues de los suburbios, por ejemplo. Ah, no tienes el micrófono. Gracias. Gracias a ti, ya me estaba soltando el choro. Em, no, bueno, muchas gracias, muy, muy interesante tu comentario. Creo que también da lugar a reflexiones bien interesantes. Sí, hay toda una beta del cine indígena que tiene pues un carácter mucho más político, ¿no? Que son videos de las movilizaciones, de las luchas por la reivindicación y los derechos de los pueblos indígenas, de las organizaciones, por los territorios, la defensa medioambiental, en fin, ¿no? Como que, en efecto, y ahí sí creo que el tercer cine latinoamericano o el nuevo cine latinoamericano también fue como un impulso muy importante para el surgimiento del cine indígena y como que vieron que, pues eso, que otro cine es posible, un cine mucho más comprometido con la transformación de la sociedad y no solo con el retrato del mundo, sino un cine que activamente intenta incidir y ser parte de los cambios, ¿no? Entonces yo creo que eso también inspiró, influyó a muchos cineastas indígenas que se animaron a tomar las cámaras como una herramienta de lucha, ¿no? Y como una forma de hacer otro tipo de cine. Lo curioso es que sí también, y ahora es algo que también traté, no sé si lo logré lo suficiente, pero que traté de demostrar es que uno de los problemas con la categoría del cine indígena, así en general, es que oculta la enorme heterogeneidad o los diversos estilos que puede tomar el cine, que puede tener el cine indígena. Hay uno muy político, pero hay uno muy artístico, hay uno muy comunitario, pero también hay otro que es muy individual y muy pues, como de autor. Y yo creo que, pues eso, que todos los géneros, todos los soportes, no importa si es corto, si es largo, si está hecho en cine o en video, si es como documental observacional o testimonial, no importa el modo de representación, puede ser más contemplativo, más explicativo, pues todos esos estilos y formas y modos caben dentro de la categoría del cine indígena. Entonces, en realidad como que se queda muy corta y nada más como que atina a como al delimitar un cierto universo, pero en realidad pues para conocerlo bien y para entrarle, pues nos vamos a encontrar y nos vamos a sorprender con una enorme heterogeneidad, ¿no? De temas, de estilos. Y hay cineastas indígenas que dicen, a mí no me importa hacer cine como de arte o de autor, porque yo lo que quiero es resaltar los valores de mi comunidad y dejar una memoria, un testimonio de los, no sé, de los acontecimientos que han ocurrido, de las luchas de mi comunidad y así. Pero hay otros cineastas indígenas o no indígenas, como les queramos decir, que provienen de pueblos originarios, porque dicen, yo quiero hacer un cine de arte, ¿por qué no puedo? ¿Por qué por ser indígena a fuerzas tengo que hacer algo sobre mi comunidad y las tradiciones y las fiestas? No, pues yo quiero hacer una cosa bien chida, experimental pues, también se vale. Pero es entonces indígena o no es indígena esa película. Pues bueno, sí lo es por unos criterios, quizás no lo es por otros, pero bueno, siempre es como debatible y siempre creo que lo importante es no cerrarlo, sino, digamos, que las definiciones no nos ayuden así como a ponerles una etiqueta y ya, y pasar la página, sino que siempre hay que estarnos cuestionando y preguntando por qué sí, por qué no, en qué grado, en qué medida es apropiado hablar de cine indígena o no, o qué lo hace un material indígena o no, ¿no? Entonces, bueno, sí, definitivamente que el tercer cine alimentó y nutrió mucho del cine indígena, pero no solo, ¿no? O sea, también hay otras vertientes y otros estilos que son igualmente válidos y que caben también dentro del mundo indígena, ¿no? Gracias.
Pues bueno, si no tenemos algún otro comentario, el agradecerte una vez más, Antonio, por tu participación, por la exposición y espero que no sea la última vez que podamos disfrutar de tener una charla aquí contigo. Creo que quedan como muchísimos temas para explorar, ¿no? Sobre los puntos que nos interesan en este seminario de usos de la imagen y audio en la investigación. Adelante, Jorge, el micrófono. Pues agradecerles a todos los que estuvieron presentes, tanto aquí en el Zoom como también por la transmisión, y pues para los que estén futuramente presentes también en la replicación por el canal de YouTube de esta charla del doctor Antonio Sirión, y invitarlos a que sigan atentos al seminario. Tenemos próximamente, estaremos anunciando en carteles cuáles van a ser las presentaciones. Tendremos una presencial aquí justo en la Ibero, y las demás serán también virtuales. Pues, ¿quieres comentar un poco sobre la presencial, Manuel? Pues mire, las siguientes presentaciones tenemos el 22 de abril a Catalina Matei, que nos va a hablar sobre el uso de dibujos en investigaciones que he hecho en terapias, en arte terapia, con mujeres en Francia y en México, también con jóvenes en un hospital psiquiátrico en México. Así que esta va a ser para el 22 de abril. La siguiente, el 29 de abril, vamos a tener el gusto de escuchar a Sandra Rosenthal, quien va a presentar su trabajo sobre la piedra ausente, y ese va a ser acá en la Universidad Iberoamericana. Se va a presentar su documental. Así que pues están todos y todas invitadas. El 13 de mayo vamos a tener a Christian Weiss, que nos va a hablar sobre su trabajo de zoológicos humanos. Es un historiador chileno que también pues, los invitamos a que estén pendientes de estas. Y creo que serían todas, ¿no? Si no es que me estoy saltando alguna, con lo que vamos a terminar este año del seminario. Y pues próximamente les estaremos dando ya, como dice Jorge, le anunciando los carteles para que tengan ahí los días, horas y bien registrado, ¿no? Cuando vamos a tener estas presentaciones. Si alguien quiere seguir información sobre el seminario, por favor nos pueden escribir a los correos que aparecen en un cartel y agradecer de nueva cuenta el posgrado de Antropología Social de la Universidad Iberoamericana, al Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, de la Ciudad de México, por las facilidades en la realización de este seminario. Ya me quedé con todas las cosas de los documentales. Bueno, pues un abrazo y muchísimas gracias. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.